La parte matemáticamente más compleja, que corresponde a la parte de computabilidad. Una vez que nosotros eh, ya hemos definido todos los modelos, nos definimos todos los modelos. Ustedes ahí en el JFlap lo ven así, 5 modelos más por ahí que hay. Uno de los que más se utiliza, que no sé si está en el JFlap, son en algún momento se usaron muchísimo lo que son las redes de Petri. No solemos mandar las redes de Petri, pero en realidad en una hora ustedes van a poder definir formalmente y entender el funcionamiento de las redes de Petri. Eh, También les insto a que vean, no sé si subir la clase de Turing Machine, la parte, en la, hay una definición alternativa de máquina de Turing que les va a ayudar muchísimo. Les insto a que vean eso, ¿verdad? No se explica, sino que es como si fuera que ustedes lean un libro y ahí ese libro da una definición de Turing Machine que no es la que ustedes vieron, y eso hace que nos desafía un poquitito nuestra conversación. Nosotros vimos una definición, eh, y yo siempre le pedí varias definiciones, diferentes definiciones, y esta es una de ellas que es muy, muy útil, ¿verdad? Muy útil. Sirve para un montón de cosas donde define la, las cintas, realmente ya define de otra forma. ¿Sí? Todo eso nos lleva a qué cosa? A que nosotros realmente estamos ahora ante una encrucijada. Definimos modelos, algunos definimos muy exhaustivamente como los FA, los PDA, las máquinas de Turing, dejamos algunas cosas o las variaciones ya no definimos, y hay otros que directamente ya a los cuales no accedimos, como esa máquina de Moore o, o el, el formalismo que la vez pasada presentó Villalba, creo que era. Dejé ahí abierta la página porque sigo mirando. El, la red de Petri o existen también otros formalismos. Todos ellos son útiles para para ciertas áreas. En conclusión, nosotros vamos a seguir definiendo formalismo ad infinitum, pero ¿qué es lo que en realidad estamos teniendo? Una jerarquía, ¿sí? Una jerarquía, de decir, nosotros definimos un formalismo y ahí definimos sus variaciones, y es como si nosotros definimos un formalismo, definimos su variación y ahí forma un pequeño árbol, y después mezclamos con el otro árbol con el otro árbol del otro formalismo para tener una jerarquía global. Esa jerarquía, ¿cuál es la relación de jerarquía que hay entre un papá y un hijo, si queremos decirlo así, ¿verdad? ¿O qué jerarquía es lo que hay entre qué relación lo que hay entre hermanos? Y la relación de reconocimiento, la potencia de reconocimiento es la relación que hay en la jerarquía. Si yo estoy más alto en la jerarquía, significa que yo tengo más potencia de reconocimiento. ¿Cómo se definía eso? En base a la relación de las familias, de los conjuntos. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de potencia en relación a otro formalismo, no estamos hablando de que el dibujito de uno se pelea con el otro y cuál le gana, ¿sí? Estamos hablando de que tomamos todos los dibujitos posibles y ponemos todos los lenguajes reconocidos por ese dibujito, y después tomamos todos los dibujitos posibles, tomamos todos los lenguajes posibles de ese dibujo, y lo que comparamos es qué relación hay entre estos conjuntos eh, resultantes. A veces, cuando yo digo que algo es más potente que otra cosa, es porque lo que tenemos es que un conjunto le incluye eh, al otro.
incluye propiamente. Cuando yo digo que un formalismo es equivalente a otro, como en el caso de FA y DFA, es porque los conjuntos son iguales. Hasta el momento, el conjunto más grande y por lo tanto el formalismo más potente son las máquinas de Turing y todas sus variaciones. Todas sus variaciones, sí. Ninguna variación de máquina de Turing hasta el momento ha demostrado eh, ser más potente. De hecho, vamos a ver ahora que no es por nada que las máquinas de Turing se le llaman los más potentes, se le llaman las más potentes, porque eh, superar su poder de reconocimiento realmente no es algo que yo pueda hacer fácilmente, dada la naturaleza de los problemas. Sí. El tema es que cuando nosotros hablamos de máquinas de Turing y los demás, siempre hablamos de reconocimiento. ¿Sí? Hablamos de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con los problemas reales? Nosotros tenemos otros problemas que son más reales. Por ejemplo, no sé, el, de los más comunes, como determinación de un determinante de una matriz, hasta machine learning. Esos son problemas que realmente nosotros estamos produciendo. ¿Sí? Nosotros estamos pensando en el problema real es nuestro programa que tenemos que hacer a través de una página web, ¿verdad? No un reconocimiento, no un reconocimiento de, de cadenas, que es lo único que nos está brindando la máquina de Turing y en última instancia lo que nos hace es eh, una función de traducción. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos problemas que son mucho más complejos eh, que lo que estamos manejando con las máquinas de Turing. ¿Sí? Elaborar un sistema de recomendación con una máquina de Turing parece lo que, porque es lo que le vamos a llamar maximal. Sí, hacer un sistema de recomendación con la máquina de Turing, no sé cuánto, no sé ni cómo va a plantear, porque qué lenguaje es lo que va a reconocer. Sí, qué lenguaje es lo que va a reconocer. Entonces no estamos hablando de algo eh, que nos toca muy directamente. Cuando nosotros hablamos de máquina de Turing, parece que estamos hablando de un mundo que, si bien es consistente con, internamente, porque están los FA, los PDA, las máquinas de Turing, y es consistente, está alejado de nuestra realidad. ¿Cómo podemos llamarle maximal a una máquina de Turing cuando nosotros no estamos seguros de que pueda hacer una búsqueda de soluciones a ecuaciones diferenciales, debería decir ahí? ¿Sí? ¿Cómo es lo que vamos a plantear eso? ¿Sí? Entonces son consultas, dudas que nos asaltan a la hora de ponerle la etiqueta a las máquinas de Turing de lo mejor de lo mejor. Porque nosotros en realidad no trabajamos con máquinas de Turing. Nosotros, ¿con qué trabajamos? Nosotros trabajamos con lenguajes de programación, con programas en la computadora. ¿Qué relación hay? Si existe alguna relación entre los programas de la computadora y las máquinas de Turing. Son pico lo mismo, ¿verdad? Evidentemente, algunas cosas podrían pensarse de- de intersección entre esos dos conjuntos. Por ejemplo, a la n b a la n yo puedo hacer una máquina de Turing y puedo hacer un programa. Puedo hacer un sistema de recomendación en un programa, en un lenguaje de programación, pero no estoy seguro de eh, poder hacerlo entre, con una máquina de Turing, un sistema de recomendación. ¿Sí? La teoría nos dice que es posible, pero todavía no estamos muy convencidos, ¿verdad?
Por otro lado, parecería que los programas de computadora hacen cosas más interesantes, por lo menos lo hacen de forma más fácil, y hay cosas que parecería que le superan a la máquina de Turing. Bueno, o sea, nosotros podemos pensar en que hay algo que sea más potente que una máquina de Turing porque es como lenguaje máquina, una máquina de Turing. ¿Sí? Y la pregunta quizás más importante de toda esta sección, de todos estos 15 días, 2 semanas, 2 semanas y media más o menos que vamos a tratar, a hablar sobre esto, la pregunta más importante, bueno, vamos a asumir que son formalismos maximales, que una máquina de Turing, por más que está muy lejos de ser algo parecido a un lenguaje de programación, es porque pensamos que el lenguaje ensamblador es muy diferente a Python nomás. Pero en última instancia, un programa en Python podría llegar a representarse por medio de un código en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Por lo menos eso no, es lo que nosotros eh, experimentamos en nuestra vida de programación. ¿Verdad? Entre paréntesis, no sé si hay algún compilador de Python, sería, de alguna forma sería algo medio interesante. Pero gracias a nuestro estudio teórico, nosotros sabemos que en realidad un lenguaje así de muy alto nivel siempre está basado en uno de un poco de nivel un poco menor, un poco menor, un poco menor, hasta llegar a un lenguaje básico que es el conjunto de instrucciones del procesador. Más allá de eso no hay. Sí. Por lo tanto, para decir todo lo que yo pueda hacer en el procesador, no es lo único que puede hacer Python. ¿Sí? Nada que el procesador no pueda hacer, no puede hacer Python. ¿Sí? A eso llegamos. Podríamos pensar entonces, si yo tengo las máquinas de Turing que se comportan como nuestros programas y las máquinas de Turing son lo máximo, la pregunta principal de esta sección es si las máquinas de Turing son omnipotentes. Esta pregunta vamos a, sobre esta pregunta vamos a volver. ¿Qué significaría, qué significa omnipotente en este contexto de informática 1 o de informática teórica? Significa principalmente, significa únicamente que cualquier problema planteado puede ser resuelto. Cualquier problema planteado puede ser resuelto. Lo puede todo, ¿verdad? Por eso se llama, decimos que las Turing Machines son omnipotentes, pero es una pregunta que nos hacemos. Y esta sección lo que va a hacer es encaminar a responder todas estas preguntas, pero en particular se va a centrar en responder esta última, que es la más importante a nivel teórico dentro de, de informática. ¿Sí? Ok. Vamos a ver primero, encarar primero esta pregunta. Porque esta pregunta en realidad está relacionada con esta y esta con esta. ¿Sí? Esta pregunta tiene relación con esta última. ¿Sí? Siempre que se haya respondido esta. ¿Sí? Si yo digo, de Valde a mí me preocupa decir que establecer que las Turing Machines son los más potentes, los programas maximales. Si hay un, si
Python es más potente que la máquina de Turing. Voy a hablar de Python nomás ya. Ahora, si la relación que hay con los problemas reales es de 1 a 1, entonces las Turing Machine podrían ser los formalismos maximales. ¿Sí? Por lo tanto, la forma, estas son las preguntas a nivel desordenada, y lo que estamos viendo es la relación que hay en esas preguntas. Entonces vamos a empezar a responder no en el orden en el que aparece, sino en el orden en el cual realmente aparecen en nuestra, como pregunta, eh, en el tiempo, digamos. Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿qué relación lo que tiene con los problemas reales todo esto que estamos viendo? Nosotros estamos viendo máquina de Turing, nosotros estamos viendo FA, PDA. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos todo el día y le llamamos informática 1. Cuando nosotros sabemos que informática principalmente en lo que respecta a la solución de problemas, estamos hablando de programación, ¿verdad? Y vamos a hacer una aclaración acá. Vamos a poner así una sentencia clara respecto a lo que nosotros consideramos como problemas reales. Vamos a suponer que nosotros estamos hablando de a a la n b a la n cuadrado. La máquina de Turing puede realizar esto utilizando una cinta de salida. Vamos a poner una cinta de salida y podemos definir en el get está luego la función de traducción y decir, podemos hacer que cuando reciba el input 3, que en la cinta de salida o en alguna cinta de memoria que sirva para el efecto, que aparezca un 9. O podemos decir que recibimos la cadena 3 y lo que aparece en la salida es un 9. O podemos usar, por ejemplo, exagerando, números romanos. Esto eh, esto tiene que ver con lo que en algún momento vimos la vez pasada, donde especificamos que las máquinas de Turing son independientes de la codificación del alfabeto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros interpretamos de eso es lo que interesa. Cuando yo digo el cuadrado de un número, no sé, para los números arábigos era esto, pero para los romanos era esto. Se puede decir que son cosas diferentes. Y sí, se puede decir que son cosas diferentes porque son cadenas diferentes. Pero ¿qué es lo que está detrás de esas cadenas? Está lo que nosotros llamamos interpretación. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un sistema de recomendación, como el de Amazon, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos en última instancia haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es tener una serie de entradas que son las compras hechas, las visitas, las compras hechas por la persona, los likes, los demás, todo lo que queramos. Y lo que tenemos es una salida. Y nosotros interpretamos, le damos sentido a esta entrada y a esta salida. Nada nos impide a nosotros decir que
que esta interpretación, que es la última del cuadrado, ¿verdad? No significa para el sistema de Amazon que a mí me tiene que recomendar el generador de ruido blanco, ¿verdad? El aparatito que generador de ruido no pone las para relajarte, ante el examen, cuando estudiar, pone el aparatito. Sí, por lo tanto, todo se basa en este concepto de interpretación, el sentido que nosotros les damos a las cosas. El, el tema de interpretación parece algo así muy subjetivo, muy personal y poco definible, pero en realidad el concepto de interpretación es un concepto matemático avanzado, ¿verdad? Matemático en términos, matemática incluyéndole todo el tema de la lógica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una consulta. Sí, Eso no está relacionado con lo que habías mencionado de que eh, cualquier problema se puede reducir a un alfabeto. O sea, la sí, interpretación viene sujeta a eso. a un, a un cambio. O sea, Sí, en la, la máquina de Turing es insensible a la codificación porque su sustento es que su poder de interpretación no está limitado. La interpretación es una figura matemática, en la teoría general es una figura matemática que le da sentido a las sentencias dentro de una teoría. ¿Sí? Y la interpretación tiene sus reglas. ¿Qué pasa? La máquina de Turing, por su naturaleza, puede utilizar todas las propiedades de interpretación. En cambio, el FA, por su naturaleza, no puede utilizar todas las propiedades de la interpretación a nivel teórico. ¿Qué no puede hacer qué es algo que, por ejemplo, no puede hacer el FA? Saber cuándo terminó una cadena. Por más que no lo tengamos cariño por el FA, nos sirve, usamos uno de los modelos más utilizados que la máquina de Turing, seguro, ¿verdad? No puede saber cuándo terminó una cadena el FA. La máquina de Turing sí puede saber. Esa es la característica principal que hace que la, la potencia de la interpretación no se vea reducida al aplicarlo a las máquinas de Turing. Por lo tanto, eso que voy a decir se cierra así, Villalba, con lo que dice es, las máquinas de Turing son insensibles a la codificación y yo con una interpretación adecuada puedo plantear cualquier problema independientemente de la codificación que use. ¿Por qué? Porque puedo interpretar como quiero. ¿Sí? Ese como quiero no significa que hago lo que se me antoja, porque en realidad la interpretación es una cosa que tiene que tener su consistencia interna. ¿Sí? Eh, si yo pongo, no sé, si yo pongo 3 igual a 9, ahí estoy frito. ¿Ok? O sea que para la interpretación tiene su regla, una de ellas es una cuestión de consistencia. Eso va más allá de lo que nosotros estamos estudiando. La interpretación internamente tiene unas cuantas reglas y una de las reglas es la consistencia, porque la interpretación en última instancia es una función o una serie de funciones que están bien definidas. Esto se interpreta así, esto se interpreta así. Por lo tanto, si vos combinás esto con esto, se tendría que interpretar así. Hay reglas de interpretación, no es que vos pones cualquier cosa. ¿Sí? Por lo tanto, no, la interpretación misma hace que vos no puedas sostener una codificación inconsistente.
Por eso es que puse en naranja y en interpretación, porque generalmente la interpretación se toma como algo subjetivo, algo personal y algo que yo no tengo que explicar y que los demás no tienen que entender. En matemáticas no es el caso. Y en informática menos. La interpretación viene junto al problema. Te dice, así está planteado este problema y esta es la interpretación que tenés que darle, que son reglas. Sí, son reglas, son funciones. Por lo tanto, te dice, ¿sabe que esto, ¿verdad? Vos tenés que interpretar como una palabra que representa un número en español? Esto tenés que interpretar como una palabra que representa un número de números romanos y esto tenés que tomar como una cadena de dígitos decimales, ¿ok? De dígitos decimales, porque si, alguien te puede venir a decir 3 igual a, no sé, 9, no me acuerdo ni cómo era. Vamos a ponerla así. Y bueno, en base 4 es 130, es 9. ¿Verdad? Entonces, esto tenés que interpretarlo como, estoy poniendo cualquier nuevo, no hice la conversión. ¿Verdad? Esto, ¿cómo lo interpretas? Como una cadena de dígitos en base decimal. Ahí esto es el cuadrado. ¿Sí? Eso sería el equivalente a la tokenización con el análisis semántico, más o menos. Con el análisis semántico. Y la semántica es la interpretación, ¿sí? Porque justamente lo que le da sentido es la interpretación, lo que le da semántica es la interpretación. Ahora, esa semántica tiene ciertas reglas que tiene que seguir. No es que cualquier cosa yo pueda hacer como cifra. Yo no puedo estar haciendo una interpretación infinita. Yo tengo que poner las reglas para que cualquier cosa caiga dentro de esa interpretación y pueda salir. Así mismo. Sí. Que tiene que ver con la, con la semántica. ¿Sí? Desde ese punto de vista, ya vamos a dejar de dividir entre lo que son los problemas de las Turing Machine y lo que son los problemas reales y concretos de los que nosotros le sufrimos. Puede ser que los problemas reales sean muy complejos de traducirlos a máquinas de Turing. Puede ser que los problemas sean realmente, es más fácil resolver en cierto programa que tratar de convertir eso y resolverlo en lenguaje C, que es lo que pasa, ¿verdad? Hoy en día. Ya yo tengo algo y yo tengo que utilizar lenguaje C y realmente yo sé que puedo, pero me va a costar un montón, ¿verdad? Mejor uso un lenguaje que es más adecuado para eso, ¿sí? Eh, entonces yo uso R o uso Python para hacer ciertas cosas que si voy a hacer en lenguaje C, voy a estar eh, sufriendo un montón, ¿verdad? El que haya intentado hacer una página dinámica con consulta a base de datos en C puro, sabes lo que estamos hablando, ¿verdad? Una experiencia espectacular, ¿verdad? Y sobre todo, la velocidad es admirable, ¿verdad? Pero no es recomendable, no es escalable eso, ¿verdad? Para ciertas cositas rápidas, puedes hacer un programa en C que vuela, ¿verdad? Para ciertos pequeños servicios, que si fuese hecho en Python iba a ser 10 veces más lento. Pero eso no significa, no es que no estamos hablando ya de eficiencia, estamos hablando de poder. Por lo tanto, los problemas reales no están separados de las máquinas de Turing. Esa línea divisoria en realidad se esfuma porque acá estaba la interpretación.
Es más, hoy en día muchos problemas se están definiendo como reconocimiento, aunque no parezcan. ¿Sí? Los que están trabajando con una buena metodología, no me incluyo en eso. ¿Sí? Los que están trabajando con una metodología de un desarrollo basado en testing, saben que uno puede programa, no sé, 20 líneas y automáticamente después programa otras, no sé, 4 líneas para hacer el testing. ¿Ya? Estamos hablando de test unitario nomás. Y en realidad, cuando uno especifica estos tests, ¿qué es lo que está especificando? El famoso assert, no sé qué cuánto, ¿verdad? Que te dice, este input tiene que corresponder a este output. En última instancia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconocimiento. Este tiene que reconocer. Este no tiene que reconocer. Este tiene que reconocer. Entonces la cuestión, la división es entre realmente problemas reales y problemas de máquina de Turing no existe más que en nuestra cabeza a nivel de complejidad de abordar el problema nomás. Pero el problema no hay tal cosa como problemas que solamente puedan realizarse eh, por lenguaje C y no por máquinas de Turing. ¿Sí? Porque es la misma cosa que decir, hay programas que solamente se pueden hacer en Snowball y no se pueden hacer en lenguaje C. Y eso no es cierto, ¿verdad? En conclusión, cuando nosotros estamos hablando de máquinas de Turing, nosotros estamos hablando de todo el conjunto de problemas. No estamos hablando de problemas de juguete relacionados solamente al reconocimiento. ¿Sí? Eh, Podemos comparar sin perder ningún tipo de generalidad a una Turing Machine y a un programa que nosotros hacemos en C. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos viendo es que nosotros no estamos comparando una máquina de Turing con una computadora. Eso sería injusto para la computadora. Si bien una máquina de Turing puede verse como una computadora cuyo programa es suelta, ¿verdad? Porque eso es lo que hace. Las computadoras son menos potentes que los FA inclusive. ¿Sí? Entonces no vamos a comparar máquina con máquina. Máquina de Turing con la máquina con la cual ustedes están asistiendo ahora a clase. No son comparables. ¿Por qué no son comparables? Uno es un modelo teórico y el otro es un modelo físico. Como modelo físico, como máquina física, siempre va a tener su limitación. Va a tener una capacidad limitada. O sea, si yo no voy a poder hacer ni siquiera A a la N, B a la N con la máquina que te tienen enfrente. ¿Sí? No se va a poder hacer. Claro que hicimos JFlap, dibujamos. Pónganle una N suficientemente alta y no va a andar el JFlap. ¿Sí? Se va a quedar sin memoria. No importa si yo uso toda la nube también. Se va a quedar sin memoria en algún momento. Por lo tanto, en realidad, ¿a qué es comparable la máquina que ustedes tienen enfrente o el teléfono que tienen enfrente? En realidad, no le llega a, a un FA en ese sentido. Porque tu máquina va a poder hacer A a la N, B a la N con algún límite. ¿Sí? Ese límite. Y vos podés hacer un FA.
todavía que reconozca un poquitito más que eso. Que hablarlo de un hay una máquina de Turing. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, se descarta comparar máquina versus máquina. Por más de que podemos pensar de que las máquinas de Turing tienen un programa asociado que es su delta en última instancia. Se comparan las máquinas de Turing con los códigos o lo que se conoce como la tesis de Church-Turing. Voy a corregir porque le puse tesis de Church nomás y tiene que ser la tesis de acá. Tesis de Church-Turing. Un ratito. Turing Church. Que habla de la relación entre las máquinas de Turing y, y los algoritmos. Profe, hay una consulta. Sí, ¿Por qué no comparar contra un modelo computacional? O Newman, por ejemplo. con Newman igualito. Ah, ya. Con el modelo se compara. De hecho, eso es lo que se hace. De hecho, eso es lo que se hace para otros modelos. Por ejemplo, modelo Dataflow. Cuando hablo de computación cuántica, lo que se compara es el modelo teórico. Sí, la comparación con von Neumann es totalmente válida, eh, Villalba. De hecho, una de las modificaciones de la máquina de Turing que yo le pedí es a la arquitectura von Neumann, donde, por ejemplo, podemos pensar en estado, ¿verdad? Y cintas bidimensionales, donde podemos tener, oh, perdón, estado, y donde las cintas no tienen un acceso secuencial, sino tienen un acceso aleatorio, donde dice directamente, yo quiero leer la posición 40 de la memoria. ¿Sí? Ahí estamos hablando ya del tipo de memoria que utiliza von Neumann. ¿Qué otra cosa tiene von Neumann? Tiene registros dentro, o sea, en su CPU tiene unos registros, si vamos, ¿verdad? ¿Qué información se guarda en la CPU? Y se guarda perdón, se guardan ciertas informaciones que son limitadas, que esto se almacena en el estado, en la máquina de Turing. Después, la máquina von Neumann podríamos pensar que tiene así una unidad aritmético-lógica. ¿Y ahí qué significa? Que en realidad nuestra unidad aritmética lógica de la máquina de Turing, lo único que tiene es esa delta con su dominio y su codominio. Pero esa delta se puede incrementar. Yo puedo decir que la delta de la entrada, perdón, no, vamos olvidando los estados, la entrada y después los símbolos bajo el cabezal, y bueno, se va a un estado. Lo que escribe en la cinta de memoria no es un símbolo, sino es una función, ¿sí? Que se usa muchísimo. Entonces lo que escribe es una función y esa función vos tenés que definir nomás. Como por ejemplo un homomorfismo, una suma, una multiplicación. Todas estas funciones son las que están acá en esta ALU. O sea, esa acotación que está haciendo es completamente correcta y es válida, porque en realidad lo que se hace es comparar la máquina de Turing con modelos abstractos de computación, como la arquitectura von Neumann. Y en general, ¿con qué se compara? Con los programas, con los algoritmos. ¿Sí? Entonces, la máquina de Turing tiene más parecido
a una arquitectura von Neumann o a un lenguaje de programación que a una máquina física. ¿Sí? Esa es la última, el punto que hay que tener en cuenta. Se habla de máquina de Turing, pero en realidad se está hablando principalmente de algoritmos y de modelos abstractos como la von Neumann o Dataflow o computación cuántica. ¿Sí? Entonces, ahí recién estamos hablando de la misma jerarquía de, eh, de definición matemática como para poder compararla. Y al comparar esa, esa, esa misma categoría tenemos la tesis de Chartres. No es una tesis, no una tesis en términos de lo que nosotros conocemos, donde tenemos un desarrollo y una demostración formal. Se le llama más tesis, tendría que ser algo así como un postulado más que. ¿Verdad? Tiene dos partes. La primera habla de que no existe formalismo más potente para el cálculo mecánico que las Turing Machine. ¿Sí? Entonces lo que dice en última instancia es que las máquinas de Turing son un formalismo maximal. Pero hace una acotación. Dice, no hay formalismo más potente para el cálculo mecánico. Y cuando se estableció esto, en realidad, ¿qué es lo que significa cálculo mecánico? Church enuncia su tesis, ¿verdad? Su postulado. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que significa para nosotros cálculo mecánico? Una máquina, y bueno, sí, puede ser una máquina, pero en realidad de lo que se está hablando es de que estamos hablando de computación discreta, ¿sí? Donde los valores siempre se representan por una cadena finita. Los valores, las acciones, todo se representa por una cadena finita. Esa es la computación discreta. ¿Sí? No estamos hablando, nosotros no estamos en toda nuestra vida, nosotros no trabajamos con el continuo, nosotros trabajamos con números discretos. Si usted ve en su máquina, usted habrán visto en, en eh, introducción, ¿verdad? Que en realidad tienen una cuestión de, de cantidad de dígitos y exponentes, etcétera, etcétera. Siempre es una cadena finita en la que representa un número o cualquier dato. Aunque ese dato se traslade, por ejemplo, en un intervalo. Yo digo el intervalo menos 4, 7, y yo estoy dando ahí en realidad una cadena finita. No estoy dando todos los valores, estoy dando una etiqueta a lo que yo considero un rango continuo. Pues nunca trabajo en los radios continuos. ¿Sí? Cuando yo digo pi, estoy hablando de la cadena pi, que representa un número que no es discreto, lo que representa nomás un número que no es discreto. Yo nunca trabajo con un dato que no pueda representarse por una cadena finita. ¿Sí? Yo cuando hablo de raíz de 2, pongo raíz de 2, pero nunca tomo el valor mismo de raíz de 2. Es el ámbito de trabajo de las máquinas de Turing. Ahora, la pregunta que viene acá es, ¿y hay algo que no es cálculo mecánico? Y hasta el momento no, ¿verdad? Hay algo que no tiene, no, hasta el momento no. Digamos, tecnologías o modelos que parecen escaparse, ¿verdad? Como un qubit, parecen escaparse del modelo discreto porque hablan de
de posibilidades, ¿verdad? Pero yo puedo simular un qubit por una máquina de Turing, me tarda demasiado nomás, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la tesis de Chart en esta primera parte se corta a sí misma, se limita a sí misma al cálculo mecánico, en realidad se está haciendo un favor porque parecería que reduce el ámbito de trabajo, pero en realidad lo que hace es lo define nomás. Le dice, para este conjunto, las máquinas de Turing son lo máximo. Ese conjunto de acá se llama cálculo mecánico o cadena finita o número numérico discreto. Cualquier otra cosa que no esté acá, yo no te digo nada, pero para esto es lo máximo. Podría haber otra cosa y no sé, si vos me mostrás, pero todo lo que vos me vas a demostrar, yo lo voy a discretizar para verlo, porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? O sea, nadie vio el número pi, ¿verdad? Nadie puede ver el número pi. ¿Sí? Pero vamos hasta cierto punto, y ese no es el número pi, esa es una representación del número pi, una aproximación discreta del número pi. ¿Verdad? Por lo tanto, al cortar, al reducir esa parte, en realidad está incluyendo ahí todo lo que nosotros conocemos como computación. ¿Sí? La primera parte encumbra las máquinas de Turing y sus formalismos equivalentes, PDA de dos pilas, la Turing Machine original, la Turing Machine no determinística, eh, todas las variaciones de máquinas de Turing, encumbra a nivel de decir, no hay nada más allá de eso. ¿Sí? Y lo primero que se me ocurre así, pero ¿dónde están los programas acá? Y la segunda parte cubre esa parte, donde dice no. En realidad, todo algoritmo es codificado en términos de máquina de Turing o formalismo equivalente. No hay entonces relación entre las máquinas de Turing y las computadoras, sino la relación es entre las máquinas de Turing y los algoritmos, o si queremos verlo, entre los códigos fuentes. Sí. La relación entonces no es entre máquina y máquina, sino es entre máquina de Turing y algoritmo. Sí hay un algoritmo que pueda reconocer a la n, b a la n para n mayor o igual a 1. ¿Ok? Hay un algoritmo que puede hacer eso. No hay ni una computadora que pueda hacer, pero un algoritmo sí. ¿Ok? El algoritmo existe. La computadora quizás no exista. El algoritmo sí. Nosotros acá lo que estamos hablando es del algoritmo. Estamos hablando de la relación con las máquinas de Turing. Esa es la segunda parte de la tesis. Varias veces salió en el examen. Así, enunciar la parte 1 y la parte 2, ¿verdad? Y la pregunta de la omnipotencia de las máquinas Turing, que es la más densa, se puede plantear de tres formas diferentes, de n formas diferentes, ¿verdad? Para cada problema hay una solución, ¿verdad? Esa es una cuestión más abstracta, hasta que llegamos a lo más bajo a nivel de, de especificación, donde hacemos la segunda pregunta. Para cada lenguaje hay una Turing Machine que lo reconozca. Y yo puedo imaginarme un lenguaje. Entonces, el lenguaje, yo puedo hacer una máquina de Turing que reconozca ese lenguaje. ¿Sí? Y el que es intermedio es para cada función, para cada anuncio de una función, hay una Turing Machine que hace esa función, que computa esa función, que eh, que realiza esa traducción, que dado que yo le doy en la entrada, ya le doy en la entrada ese input, él me puede sacar en una cinta de memoria el valor de esa función. Y así, ¿sí?
Bueno, falta un poquitito nomás ya. Quiero recortar un poquitito acá una diapositiva. Quiero animar acá una posibilidad. Un segundito, por favor. Ah, sí, parece que está lo animado. Ahí queda un signo. ¿Cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a encaminar a responder esta pregunta? ¿Sí? A partir de acá, la tesis de Char no vale la pena probar, digamos, en un postulado, como si fuera un axioma. Lo que puede pasar es que en algún momento ese axioma se demuestre falso, entonces se hace un postulado, nomás la ciencia es la herramienta para la ciencia, es el error, ¿verdad? No hay nadie que se atrevió a negar ese postulado y desde que salió ya los perros negaron, ¿verdad? ¿Ya? Le llaman super Turing Machine. Pero para entender la super Turing Machine tenemos que entender primero la respuesta a la omnipotencia de las máquinas de Turing. ¿Cómo podemos plantear esto? ¿Sí? Lo que viene ahora es, nosotros tenemos una pregunta y necesitamos una respuesta, un sí o un no, o un no sé, o todavía no sé, por ejemplo. Pero para llegar desde la pregunta hasta esa respuesta, acá nos hace falta teoría. ¿Sí? No basta con intuir nomás si las máquinas de Turing son omnipotentes o no. Hace falta demostrar. Para demostrar eso, tenemos que tener un soporte teórico. Voy a ver nuestra lista. Tenemos que tener un soporte teórico. Por lo tanto, vamos a empezar. Bien. ¿Cómo vamos a comparar las máquinas de Turing? Vamos a poner en un conjunto toditas los lenguajes reconocidos por las máquinas de Turing. Ya tenemos que estar ahora eh, convencidos de que en realidad ahí están todos los problemas que se pueden resolver por máquinas de Turing, ya sea lenguaje, ya ahí está a la n, a la n cuadrado, en las diferentes versiones, ¿sí? Ahí están todos los problemas que nosotros todos los lenguajes que nosotros podemos reconocer por máquinas de Turing. Y después tenemos todos los lenguajes posibles, todos los problemas posibles, ¿sí? Lenguaje y problema pues es lo mismo ya ahora. Debería ya ser lo mismo para nosotros. Porque un lenguaje es en realidad una propiedad que tiene ciertas cadenas, un conjunto de cadenas. Esas cadenas tienen una representación. Entonces un problema y un reconocimiento son en última instancia lo mismo. Si tomamos esos dos conjuntos, la omnipotencia debería demostrarse haciendo que esos conjuntos sean iguales. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es saber cómo encajan esos dos conjuntos, cómo están mirando todo el espacio, cómo están. Y la primera alternativa de tener esos dos conjuntos completamente separados, ya de entrada es inválida. Estos conjuntos no son disjuntos. Hay problemas que pueden resolverse por máquina de Turing. No sé, a la n, a la n, ¿puede reconocer? Puede reconocer. Entonces, esa relación entre esos dos conjuntos no puede darse. Por la misma razón por la cual no puede darse eso, porque no pueden ser completamente disjuntos, está el hecho de que en realidad, cuando yo estoy dando una máquina de Turing, estoy dando, aparte del problema, ya estoy dando la solución. Entonces, el hecho de que en realidad haya alguna parte amarilla que no esté en el celeste es inválido. No puede darse esa situación.
No puede ser que yo tenga una máquina de Turing que haga algo que no sea posible, puesto que te estoy dando la máquina de Turing. O sea, no puedo decirte, ¿sabes qué? Acá hay un algoritmo que hace algo que no se puede hacer. No, no, me estoy contradiciendo a mí mismo. Todo lo amarillo tiene que estar dentro de lo verde. Por lo tanto, eso también se descarta, ¿sí? Y eso también se descarta. Lo único que puede haber entre los dos es una total superposición o que el, el, el conjunto de problemas posibles supere al conjunto de problemas que pueden resolverse por una máquina de Turing. La respuesta es esta, ¿verdad? No hay ni una sorpresa, no hay que, no vale la pena ni un, eh, no vale la pena hacer ni una, actuar en forma misteriosa con respecto a la respuesta. La respuesta es esta y ya, evidentemente la respuesta apenas definieron el modelo, ya se dieron cuenta de eso, solamente faltaba demostrar. Lastimosamente no se da esto, ¿verdad? Hay problemas que nosotros vamos a definir y no podamos resolver. Pero para poder demostrar eso, necesitamos, en realidad, necesitamos eh, un soporte, un soporte teórico, ¿sí? Y este soporte teórico incluye eh, mucho, mucha locuración, pero que ayuda en última instancia. Para comenzar, para comenzar, ay, yo dibujé esos dos conjuntos, ¿sí? Yo dibujé esos dos conjuntos como si fueran dos conjuntos con más o menos la misma superficie, en este caso. Por supuesto que después le digo que lo que se cumple es esto, entonces no estamos hablando de la misma superficie. Pero la primera pregunta que podríamos hacernos, en realidad, ¿cuántos elementos hay acá y cuántos elementos hay acá? ¿Sí? Estamos hablando solamente del marco teórico, como dice acá. ¿Sí? Falta todavía todo lo que... ahora empezamos a... Tenemos la pregunta y tenemos que... Es lo primero que hace cualquier eh, eh, científico, digamos, ¿verdad? Si yo te digo, yo te doy dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y vos me decís, eh, la cuestión es, ¿qué relación entre esos dos conjuntos? Son eh, uno está dentro del otro, son iguales. Una de las primeras preguntas que vos vas a hacerte a vos mismo es, ¿cuántos elementos hay en A y cuántos elementos hay en B? Si estamos hablando de que A, por ejemplo, son los pares naturales y B son las triplas de naturales, por, eh, por matemática informático, usted no sabe que esos conjuntos son comparables, ¿sí? Tienen el mismo orden de infinitud. Pero si te dicen que A
son los naturales. Y B son conjuntos de partes naturales. Ahí ya no. Sí. Ahí ya no. El conjunto A es más chico que el conjunto B. De hecho, el conjunto A es un punto, un elemento del conjunto B. ¿Sí? Cuando nosotros queremos entonces analizar la relación entre dos conjuntos, la primera pregunta que nos surge es ¿cuál es el orden de esos dos conjuntos? ¿Sí? Pero eso ya no vamos a ver ahora. Porque hay que hacerlo, digamos, y llegar a ciertas conclusiones. ¿Sí? Entonces vamos a dejar acá esto. Y ahora ya más o menos tienen idea de lo diferente que es esta parte del programa comparado con lo que habíamos visto anteriormente. Y eso que no entramos todavía en ni una sola ecuación. No escribimos un número todavía. ¿Sí? Y ya es bastante diferente. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar acá. Me avisan después si cómo estamos con el tema del examen parcial, como para que yo pueda organizarme. Profe, y ahora estamos, creo que todos, acá en Ok, clase. ok. ¿Quién es lo que no puede mañana a la mañana? ¿El sábado a la mañana? ¿De qué hora puede Sartorio? Ahora sí, profesor, activé mi micrófono, nomás se me escucha. Sí, te escucha. No, o sea, el tema pues es que el sábado le toca a mi papá el tema de la vacunación por su terminación de cédula. Y la idea es a la mañana, pero pues como puede ser a la mañana, no sé si se atrasa después y todo, no tengo así, un horario así fijo, vamos a decir. Ok. Ese Bueno. no es mi problema. Entiendo. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, porque si no caería pues tipo las 11 por ahí. El lunes a la mañana, ¿tiene alguien problema, señores? Yo el lunes rindo redes, por eso no estaba. O sea, unos cuantos rendimos redes y yo al menos tengo que entregar una partecita del trabajo de SE. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente porque sería hacia el mediodía, entonces lo que sería lo que yo creo que va a poder recién Sartorio, ¿verdad? Entonces, son la tarde, no es cómodo rendir ni para ustedes ni para nada, pero igual, vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear inicialmente el examen entonces para las 11 de la mañana, ¿sí? El examen normalmente va a durar 2 horas aproximadamente. Entonces, vos nos avisás, Artorio, si en realidad estás llegando, ya se vacunó tu papá, supongo que te vas a ir medio temprano, ¿verdad? Entonces, si se vacunó ya o si definitivamente estás llegando a las 10 y vos todavía te faltan, no sé, para que puedas avisarnos para decir, bueno, listo, este es el ritmo, yo estoy acá, me faltan tanto como para tener una idea. ¿Sí? Pero a las 11 sería la primera. ¿Sí? La primera. ¿Ok? ¿Les queda bien a todos, señores? Entonces, las 11 en principio. Sí, bro. Vale. Muchísimas gracias.
Dale, entonces mañana no hay clase y hacemos si hay consulta igual vamos a juntarnos mañana, sí, pero no sé nomás cómo va a coordinar el horario con la reunión que voy a adelantar. Sí. Dale, pero me avisan. Dale, profe, muchas gracias. Entonces, te vamos a consultar como siempre ahí por el grupo y así. Dale. Y genial. Yo estaría entonces avisando el